El Xaloc de Powerchair va a jugar en casa. Queremos que nos cuenten cómo afrontan esta jornada. Estos invitados son un clásico ya aquí. Además, los dos repiten y aprovechan que tienen una jornada liguera, hablamos de Powerchair y de Xaloc, para venir a contarnos cómo está yendo la temporada y, sobre todo, a animar a la gente a que vaya a verlos y se divierta con un deporte muy competitivo. Es un clásico ya aquí. José Luis Ferre, ¿qué tal? José Luis, buenas noches, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por invitarnos otra vez a vuestra casa. Nada, estáis invitados a venir siempre que queráis. Siempre es bonito el tener esa jornada en casa. Hombre, apetece porque estás toda la temporada jugando en varias sedes por España, pero jugar en nuestra casa, en nuestra pista y espero que nuestra gente, mucha gente, es una motivación extra para nosotros, claro. Uno de los protagonistas abajo en la cancha es Víctor Gil. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por volver a llamarnos y muy contentos por poder jugar esta jornada aquí en casa, que como viajamos mucho, como ha dicho José Luis, y nos apetece que nos vea nuestra gente y jugar aquí con ilusión y a tope. Oye, ¿vosotros tenéis grupo ultra también aquí para animaros en los partidos o eso todavía está por llegar? Todavía está por llegar. Venga, y ahora sí, tiempo para hablar de Powerchair, para hablar del Xaloc y para hablar de esa jornada que van a tener aquí los chicos del Xaloc Alacant, que nos tienen muy mal acostumbrados. José Luis, también es importante para que la gente pueda ver el nivel, lo hemos hablado muchas veces, el nivel que tiene este equipo y este deporte, que cada vez es más complicado ganar. Sí, eso voy a comentar, los equipos cada vez están mejor preparados, con mejores jugadores, mejores sillas, mejores tácticas, estrategias, saben defender muy bien, atacar mejor cada vez y bueno, sí que es verdad que llevamos 3 títulos de liga ganados hasta la fecha, consecutivos, pero eso no significa que el cuarto esté ganado, hay que pelearlo porque, como estamos diciendo, los rivales son cada vez más complicados. Estáis muy mal acostumbrados a ganar, pero cada vez cuesta más, los rivales os van cogiendo el truco. Cuesta más, cada vez entrenan más, están consiguiendo nuevas sillas, están cogiéndole el truquillo a esas sillas, al manejo, al giro, a todo, pero nosotros igual de ilusionados como todos los años, con las mismas ganas y la misma intensidad que siempre. Supongo que tenéis preparado alguna cosa nueva, ahora que no nos escucha nadie. Seguro que con José Luis habéis preparado cosas nuevas, porque los rivales ya os estudian mucho. Sí, tenemos varias cosas nuevas preparadas y se verán el sábado, para que así la gente que nos está viendo, si quiera verlo, pues que se pase por allí y que lo vea. Y para que no se enteren los rivales, que seguro que nos están viendo. Sí. No cuesta nada mantenerlos motivados, José Luis. Ganan, pero ellos siguen queriendo ganar. La motivación que transmiten ellos me da fuerzas a mí para seguir, evidentemente. Como dice Víctor, estamos preparando cosas nuevas, luego tienen que salir bien en la pista, que eso no significa que luego se vayan a salir bien, evidentemente. Pero estamos durante varios meses trabajando todas las jugadas, ensayadas, el trabajo de equipo. Y son ellos los que el motor realmente, y no porque lleven sillas, sino son el motor personal de que tira para adelante este equipo, porque la implicación y la motivación que tenemos todos para volver a ganar el título es tremenda, unas ganas locas, vamos por todas. Víctor, me han dicho que entrenáis mucho y que hasta que las cosas no salen bien no se para. Sí, yo creo que es lo principal, estar entrenando mucho, las mismas jugadas, pero sí, al fin y al cabo tenemos un tiempo en el pabellón y al final pues sí que nos tenemos que ir, pero estamos con la misma jugada, repitiendo hasta que sale. Además, se suele decir en todos los deportes que siempre hablan, oye, qué bien se llevan y eso es clave para ganar. Vosotros, yo os he visto cuando habéis ido a recoger premios al ayuntamiento y demás, sí. Y sois casi, más que un equipo, un grupo de amigos. Exacto, un grupo de amigos, una familia, y al final entre todas nuestras familias nos ayudamos unos a otros y al final, gracias a las familias, podemos ir a entrenar, ir a los partidos, ir a todo. Y al final, entre todos, somos amigos, somos colegas. Además, siempre ayudándoos, ¿no? Siempre que llega alguien nuevo, para que le coja el ritmo rápido a lo que es esto, que no es tan fácil. Exacto, siempre nosotros le damos una mano, intentamos que esté como en una familia, que es el Xaloc, una gran familia.
Oye, ¿qué es lo que más cuesta cuando uno está jugando al Power Chair? ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que lo más difícil tiene que ver con el estar atento en la pista sin tener pendiente los nervios habituales que un partido requiere y también, pues a veces las tácticas, intentar que salgan, no preocuparse si no ha salido la táctica, todo eso. Yo creo que es en el partido es a nivel mental y que con eso pueda salir la jugada. ¿Sabes? Que a nivel mental tienes que estar más o menos bien, que a veces puedes estar mejor o peor, y así puedan salir las jugadas. Y estar atento a todo, en general, en el partido. ¿Cuesta el tenerlos siempre atentos al 100%? Es decir, que no se te despisten, porque pasan todos los deportes. Son personas, todos tenemos momentos mejores y peores, tanto en un entrenamiento como en un partido. Evidentemente están concentrados y atentos, pero eso no significa que haya despistes, como lógicamente tiene que haber. La perfección, por suerte, no existe, pero se intenta pelear por ella. Se suele decir en el fútbol que si llega un gol es porque ha habido un error, que los goles siempre son consecuencia de algún error. No sé si aquí pasa un poco lo mismo. Sí, no. A ver, evidentemente, si el rival defendiera perfectamente, sería imposible marcar gol. Tiene que haber algo que le supere, que le sorprenda, que falle, pero para eso tienes que hacer un ataque bueno también. No basta con el error defensivo. A veces hay ataques tan perfectos, tan bien hechos, que por muy bien que se defienda una jugada, posiblemente no puedan evitar un gol. Entonces, tiene una parte de verdad y una parte de que no es del todo exacto. Es como en fútbol, un gol para la escuadra de 40 metros, ¿cómo lo evitas? No dejando de tirar, claro, pero si tira y entra, no hay quien lo pare. Entonces, algo parecido aquí. Además del orden que soléis llevar, porque tenéis que estar con la táctica, con los pases, ¿os gusta inventar cosas? Es decir, yo creo que puedo hacer esto. Por mi parte no, me gusta intentar seguir eso, pero si hay un momento que ves que en esta jugada puedes marcar, se intenta, pero por mi parte no, pero a veces sí que hay momentos que si improvisas puedes marcar y otros que es mejor seguir la jugada, la estrategia y todo. Tú eres de esos jugadores que sigue a rajatabla lo que te dice el entrenador casi siempre. Casi siempre sí, lo intento seguir a rajatabla, que nos dice. La táctica ha variado mucho, lo que se hace con la mejora de todos los equipos, incluido el tuyo. Se pueden ir haciendo cosas, se rescatan cosas que antes se hacían de una forma y ahora se pueden hacer de otra. Sí, evidentemente la forma de jugar va evolucionando. Básicamente también depende de las características y posibilidades de tus jugadores y de las sillas, que hay cosas que se han ido mejorando con el tiempo, estrategias que se han ido mejorando, movimientos que se han ido mejorando, el golpeo del balón, y todo eso te permite poder aspirar a jugar, a hacer ciertas jugadas que hace un par de años o tres no podíamos hacerlo. Evidentemente se evoluciona y eso no significa que tengamos ni mucho menos conseguido la evolución correcta. Nos queda mucho camino por seguir, mucho camino, pero como dice Víctor, hay que entrenarlo, hay que trabajarlo y bueno, y luego el rival que también juega, el rival lógicamente no lo mismo entrenar en los entrenamientos, primero por la falta de competitividad que hay en el entrenamiento, que por mucho que quieras nunca es un partido. Y luego, claro, los jugadores del entrenamiento saben lo que vas a hacer, a veces tienes que decirle espera, no entres para que la jugada salga, que el movimiento lo veamos, pero el rival no te va a esperar, el rival va a intentar romper toda la jugada de ataque que tú puedes hacer y hacerte la contra. Entonces, depende de cómo esté el rival también, condiciona muchísimo la evolución del partido y del juego, pero sí que hay una evolución muy positiva en estos años, sin duda. A ti te toca ver muchos partidos de Power Chair, tanto nacional como incluso el internacional, ahora con esa super tecnología que se llama YouTube y que te lo ofrece casi todo. Por supuesto que veo muchos partidos, que más me gusta verlos. Ya no es pensando en el equipo, ¿no? Es que disfruto viéndolos y aprendiendo jugadas nuevas y cosas nuevas, que siempre es interesante. Me gusta verlo. Víctor, ¿a ti te gusta mucho ver partidos de otros equipos en directo y luego cuando estás en casa? ¿Te gusta mucho ver a otros equipos? Sí, me gusta ver a alguno que otro equipo de fuera y también algún partido que se hace aquí, de rivales, de nosotros mismos, de todo eso, pero lo que suelo ver más es de fuera, para ver las tácticas que hacen, la manera de jugar y también disfrutar el partido, porque ves un partido de fuera y a veces hay cosas que dices, ostras, y estás ahí entusiasmando viéndolo y después enseñándote muchas cosas.
Hay muchas de esas cosas que dices, buah, esto ojalá lo pudiéramos hacer nosotros, o a ver si lo podemos hacer nosotros. Hay cosas que sí, pero hay otras que se tienen que practicar mucho y bastante tiempo. Y los jugadores que se ven pues llevan un nivel y llevan un tiempo más que nosotros jugando este deporte. Hay jugadas que sí, que dices, son más o menos para nuestro nivel realistas y podemos conseguirlo, y hay otras que hace falta pues seguir evolucionando. Ellos alguna vez te dicen, oye, he visto una cosa que igual podríamos hacer nosotros. No, en todo el equipo todos aportamos, es decir, aunque al final se haga entre comillas lo que yo digo, evidentemente las aportaciones de las jugadas muchas veces nacen de ellos. Ellos me dicen, oye, he pensado esto, he pensado lo otro, y por supuesto que se escucha y se practica todo. Y si sale bien, pues se queda implantada en el equipo con una jugada más. Pero ellos ven mucho y aportan mucho, mucho. Oye, decía José Luis, al final se hace lo que yo digo, pero ellos hablan. ¿Es muy exigente con vosotros, José Luis? ¿Hay que estar entrenando muy concentrado y muy bien si no os lleváis una bronca? A ver, yo creo que como todo entrenador está ahí pendiente de que estemos concentrados, que no estemos de cachondeo sin prestar atención a lo que nos dicen ni a la jugada, porque estamos practicando para que en el partido pueda salir. Pero tiene la exigencia que tiene que tener un entrenador para poder conseguir los logros que hemos conseguido hasta ahora. Tienes un equipo la mar de profesional, ¿eh? Es muy diplomático, como puede ver. No, está bien, lo podéis sacar a rueda de prensa tranquilamente, que vas a ver salir del paso. Sin Oye, duda. tenéis una jornada, lo tenía por aquí, 3 partidos entre las 9 frente al Levante, a las 12:30 Leganés y a las 4:15 Parla. ¿Cómo está el equipo o cómo llega de cara a esta jornada? A ver, el equipo llega bien preparado, pero es una jornada donde no por jugar en casa, sino porque si queremos seguir aspirando a revalidar el título de Liga, no podemos perder ni un punto, deberíamos de ganar los 3. Va a ser muy complicado, pero vamos a intentarlo. La jornada es el sábado, este sábado 30 de noviembre, en el pabellón Vicente Crespo, que es el de Florida Babel, de toda la vida. Los 3 partidos son, ya digo, el nivel de exigencia va a ser máximo. El primero contra el Levante de Valencia va a ser muy duro, eso es a las 9 de la mañana, muy interesante. Para aquellos madrugadores les invito a que vayan, porque es un partido que seguramente será el partido más importante de la jornada. Luego a las 12:30 contra el Leganés y a las 4:15 de la tarde contra Parla de Madrid. También 2 partidos que debemos de pelear para ganarlos, pero que no van a ser fáciles por lo que estamos comentando, que los equipos van mejorando cada vez. Yo invitaría a toda afición alicantina que conozca este deporte, porque es un deporte todavía minoritario, lógicamente, que no nos conocen más que los más allegados todavía a nosotros, pero por eso estamos intentando visualizar todo, que vengan, que les va a enganchar, porque van a ver las habilidades que tienen, no por golpear la pelota, sino las propias jugadas ensayadas, los desmarques, todas las jugadas que se están elaborando. Es sorprendente verlo, porque la gente cuando lo ve dice, es que no me esperaba esto, pues que vengan. Y por supuesto aquellos chavales y chicos y chicas, porque es mixto, lo recuerdo, que sean usuarios de silla de ruedas, en especial son motorizados, porque tienen con el joystick más manejo. Les invito a que vengan y que se empapen de este deporte, y si más adelante quieren probar, que contacten con nosotros para probar, que no van a perder nada y les va a gustar, seguro. Aprovechamos este altavoz para decirle a la gente que vaya, que lo vea. Esos jóvenes y esas jóvenes que puedan querer jugar, que puedan querer competir, pues saben que tienen un sitio donde ir. Y seguro que Víctor además también los puede animar a que vayan a verlos. Que se animen a verlo. Si son bastante forofos del fútbol, seguro que les encanta este deporte, porque pueden practicarlo. Y cualquier persona que le guste ver deporte, que venga y que lo vea, porque para mí es mi pasión y espero que sea de alguien más también. Víctor, 3 partidos, lo decía tu entrenador, uno a las 9, sí, otro a las 12:30 y otro a las 4:15. Lo de jugar a las 9 de la mañana, ¿cómo lo llevas? ¿Eres de los que le gusta jugar tempranito o no te gusta nada madrugar? Prefiero jugar tempranito y con toda la energía de haber descansado toda la noche y dar el máximo de mí a primera hora de la mañana. Oye, ¿qué partido crees que va a ser más difícil? Yo creo que más difícil será el primero de todos que tenemos, que es el Levante, pero los otros 2 también tendrán su punto de complicación porque están mejorando todos. No sé si entre estos 3 o entre el resto de equipos que hay,
¿cuál es ese rival contra el que te gusta jugar porque hay algo de pique o algo de rivalidad? A ver, a mí mis dos rivales que me gusta jugar son los de siempre, los Leones de la Alhambra, que son de Granada, y los Atómicos de Córdoba. Con ellos, al final, pues hablas tal y después pues sale el pique del juego y todo, y son nuestros rivales a batir. El pique se queda en el campo, luego sois casi amigos, porque Exacto. al final jugáis en muchos sitios juntos. Se queda al final en el campo, después hablas con unos, hablas con otros, y al final este deporte es lo que más tienes, eso, que al final tienes amigos por toda España casi. Y después rivales también, porque dentro de la pista son rivales, y fuera pues puedes hablar con ellos y es muy interesante. Tener que jugar 3 partidos seguidos, seguidos no, pero vamos, en la misma jornada, ¿obliga un poco a lo que en fútbol se llaman las famosas rotaciones? A ver, no necesariamente. Ellos son capaces de, si tuvieran que jugar 4 nada más, pues son 4 los que están en pista, los 3 partidos sin cambios lo podrían aguantar. Pero tengo la suerte de tener suficientes cambios para hacer rotaciones y poder jugar todos y disfrutar todos. Es decir, no necesariamente, si fueran seguidos los 3 sí que sería una complicación, ya no solo mentalmente, sino incluso por las propias baterías de las sillas que se van desgastando y hay que recargarlas. Pero sobre todo lo mental quizás, ¿no? Sí, mentalmente también podría agotarse. A ver, como dice Víctor, nosotros nos gusta jugar a primera hora prontito, porque mentalmente, lo que estamos hablando, llegas menos desgastado que al tercer partido. Entonces, que el primer partido sea el más fuerte, nosotros lo preferimos así, que no jugar al último partido, aunque sea a las 4 de la tarde y estés despierto y todo. Pero mentalmente sí que te vas agotando, lógicamente, un poco, pero son capaces de aguantarlo sin problema. Lo hemos hecho otras veces ya. Luego aprovechéis para ver a los otros 2 equipos con los que tenéis que jugar, que imagino que se enfrentan entre ellos. Es decir, vamos a ver cómo llegan estos a esta jornada. Sí, a ver, sí que nos suele gustar ver los partidos de los demás equipos que vamos a enfrentarnos a ellos y de los que no vamos a enfrentarnos. Al final, esa jornada la dedicamos a nuestra pasión y vemos partidos y jugamos los partidos que estemos. Y ya que es aquí en Alicante, en nuestra casa, y vamos a jugar los 3 partidos y el último, pues veremos todos los partidos. Oye, este año, ¿cuál es el objetivo del equipo? Porque estáis tan acostumbrados a ganar que seguir ganando es el objetivo. Exacto, sí, el objetivo es seguir ganando y ir evolucionando nosotros como jugadores, y ir ahí a los partidos y seguir luchando, como todos los años anteriores, seguir luchando el título. Y disfrutar de este deporte. Lo nacional lo tenéis bien, siempre te pregunto cuando venís, oye, ¿cómo está el tema internacional? Que al final es muy difícil conseguirlo, me imagino que ellos tienen una ilusión tremenda, pero a nivel de poder organizativo probablemente sea un poco caótico. Es un problema. De hecho, la última vez que hubo una competición europea a la que teníamos que haber tenido acceso por ser campeones, no pudimos acceder porque a nivel internacional no se organizó, hicieron un sorteo de quién iba a jugar, no quién había ganado el derecho, sino quién iba a jugar, y España no salió en esa bolita y no pudimos jugar la Champions, la previa Champions que había. Pero bueno, nuestra obligación es seguir estando ahí, y cuando ya sea en el 25 o en el 26 se vuelva a hacer otra fase de Champions en Europa, a ver si podemos estar ahí para poder acceder ahí. Tenemos más suerte en una bolita o sí que directamente entramos a jugar, ya dependerá del nivel organizativo, porque es muy complejo, muy complicado organizar en cualquier país de toda Europa, llevar los equipos es muy complicado. Víctor, solo os falta ganar la Champions para ya hacer un triplete y estar como el Barça o el Madrid en algunos años buenos. Pero yo creo que en participar, yo creo que ahí nosotros ya estaríamos súper contentos, más por jugar contra equipos de esos niveles, y aparte, mientras nos jugásemos, pues veríamos partidos entre otros equipos también de muy buen nivel, y sería una cosa estupenda. Oye, la última, que nos vamos a ir. Como juegas en casa, si metes un gol, ¿a quién se lo vas a dedicar? Pues bueno, el gol, si marco algún gol, pues se lo dedicaré a mi familia y pues a todos los que vengan a vernos, pero a quien más a mi familia, que son los que todos los sábados me llevan a entrenar. Nos vamos por ahí a todos los sitios. En verano una vez nos fuimos a Suiza con el Chalau también, me acompañaron. Están ahí siempre. Sin ellos
este deporte no se podría hacer. Pues Víctor, José Luis, mucha suerte, traeros 3 victorias de esos 3 partidos, y ya sabéis que estáis invitados a volver a Sport Alacante cuando queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.